Bueno, Julio Leiva es periodista, es productor, es realizador audiovisual, es parte de Cheque en Blanco, un programa que se emite todos los sábados de 9 a 12 por Futurock, aunque pasó por un montón de radios. Bueno, hizo 2 documentales sobre el Indio Solari y además es director de contenidos de Filonews. Hola Julio, ¿estás por ahí? ¿Estás conectado? Sí, acá estoy, no sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos perfecto, ¿cómo estás? Bien, bien, re bien, acá en casa como todo el mundo. Cuarenteneando. Julio, te Así es. quería preguntar primero que nada, porque sé que empezaste hace muchos años con todo esto, aunque sos muy joven. Ujú. ¿Qué empezó antes? ¿La pasión por la música, la pasión por la radio, el periodismo? ¿Cómo arrancó todo esto? Y todo a la vez, porque por suerte tuve eh, la elección de chico, no sé por qué, pero de chico yo sabía que quería hacer esto. Tipo, a los 10 años me acuerdo que ya quería ser periodista. Ah, mira. No sé por qué, pero ya sabía que cuando iba a ser grande iba a estudiar eso. Después cuando empecé a estudiar periodismo me di cuenta y ingresé por primera vez a un estudio de radio, me di cuenta que la radio era lo que más me atraía y eso fue a la par de la música, ¿no? La adolescencia, como todo adolescente, escuchando música y más que en la época en que yo fui adolescente, que eran los 90, donde el rock argentino estaba en ebullición, pasaban muchas cosas, entonces, bueno, esa mezcla dio todo el resto, ¿no? Ujú. Hiciste, bueno, vos hablás de los 90, yo también me acuerdo de los 90, hiciste 2 documentales sobre el Indio Solari, que representan, supongo, un poco esta pasión por la música y el periodismo también, digamos, ¿no? Y fue la manera que confluya todo. Por un lado el periodismo, por un lado la música y un poco de mi historia, y también lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y otra cosa que fue un estreno que fue en redes, que no fue en salas de cine, digamos. Ajá. Entonces, o en la web o en internet. Entonces confluía todo eso en una sola cosa y fue resultado también de varios caminos que fueron juntándose ahí y sobre todo para contar una historia de la música popular argentina muy potente, que es la historia del Indio Solari. Entonces, eh, creo que cuando encaramos ese proyecto lo hicimos como viendo eso, que íbamos a dejar registro de algo que fue muy potente, que sigue siendo muy potente, pero para las nuevas generaciones el día de mañana lo puedan ver y lo puedan entender. Ujú. Ese es un tema que bueno, me da la impresión de que es un tema que te preocupa mucho, las nuevas generaciones, digamos, y te veo muy metido, bueno, sos director de contenidos de Filonews, muy metido en lo que es la cultura digital. ¿Qué viene a ser la cultura digital? ¿Qué fenómenos te parece que la expresan? ¿Cómo lo pensás? A mí me preocupa la comunicación y Ujú. creo que la comunicación hoy está en lo digital. Entonces yo vengo de los medios tradicionales, he curtido la radio, he curtido la tele, los medios gráficos, todo eso, y en un momento sentí que estaba muy desfasado en el tiempo con lo que estaba ocurriendo. Ujú. Es como que sentía que yo, que era por lo que yo había estudiado, ya no representaba eh, lo que, lo que estaba pasando. En la calle estoy hablando de lo que pasa, digo, en el consumo, ¿no? Ujú. Y de alguna manera me fui metiendo para ver y tratar de entender, porque también sentía que era una deuda, tanto de la comunicación como del periodismo, tratar de entender esos consumos para también para más gente, porque la política lo estaba haciendo, porque las empresas lo estaban haciendo, pero el periodismo no lo estaba haciendo. Ujú. Entonces, por eso siempre me preocupó y traté siempre de ir corriendo todo eso que aprendí en lo tradicional con lo digital, donde también te empezás a encontrar con otros problemas, que son justamente que los consumos en lo digital son totalmente distintos a lo tradicional, con lo cual muchas de las cosas que vos ya sabías no sirven, porque es otro lenguaje y de ahí nace la preocupación, ¿no? Que nosotros estemos hablando hoy acá es parte de eso, de un consumo digital. Antes Ujú. tenías que esperar a tener una radio que te dé el espacio o un canal que te dé el lugar. Hoy no necesitas eso y cualquiera puede comunicar. Creo que esa es la herencia de la comunicación, ¿no? Que todo el mundo lo puede hacer con un Ujú. celular desde su casa, lo puede hacer. Después está el tema de construir la audiencia, de que eso llegue a más gente, de que ese contenido tenga algo para decir, muchas otras variables que lo cruzan, ¿no? Julio, ¿qué tal? Jessica te habla.
Por esto que decías de la relación, digamos, entre la cultura digital o las formas de comunicar en las redes sociales, ¿cómo ves? Porque yo veo como a veces muchos youtubers o referentes, digamos, que se manejan como por fuera de los medios hegemónicos de comunicación y que incluso parte de su perfil es justamente estar fuera de los grandes medios de comunicación y destacarse más por ser justamente independientes, no depender de nadie. ¿Cómo ves esa relación, digamos, viniendo también por ahí de eso, de las radios, de lugares, digamos, más tradicionales? ¿Cómo ves eso? Si hay una relación, si no, si cambia también para los grandes medios de comunicación, porque hay muchos cuestionamientos también en algunos lugares a ese pensamiento hegemónico. Es que justamente ese es el problema. Los medios de comunicación no lo ven como algo, digamos, que está ocurriendo. El medio de comunicación en sí mira su propio ombligo siempre. Entonces se pierde todos estos fenómenos que están pasando alrededor. Yo siempre pongo el ejemplo de muchos youtubers que hoy en día tienen casi tanto o más puntos de rating que cualquier programa de televisión. Mm. Sin embargo, como los medios siguen manejando la agenda, parecería que son importantes. Yo pongo, y nos pasa a nosotros con el programa que hacemos en Filo, Caja Negra, es un programa de entrevistas. Pongo a alguien de la parte tradicional, digamos, digo, hay algunos que tienen muy buenos números y otros no, muy malos números, pero porque en lo digital no tienen el peso que tienen en el medio tradicional. Y en el medio tradicional también lo que tiene es que hay alguien que diga que vos supuestamente valés por lo que representás, digamos, ¿no? O porque tenés a Ibope, o por un gerente, y lo que tiene lo digital es que es totalmente democratizante, que yo veo los números y sé quién mide más, quién mide menos, y la gente elige también eso, ¿viste? No es nadie que le dicta, che, tenés que ver este o tenés que ver aquel. En eso hay un cambio también. Y después hay un traspaso que se está haciendo y que es gradual y que pasa en todos, en todo lo digital, que arrancó con Facebook, ¿no? Cuando empezó Facebook o cuando arrancó el mail, era de unos pocos nerds que tenían o correo o Facebook y demás. Después fue ampliándose. Después pasó de los jóvenes, pasó a los padres. Después los padres a los abuelos. Y hoy los jóvenes se tuvieron que ir de Facebook porque es el lugar donde están los abuelos, donde están los padres. Lo mismo está pasando con Instagram. Instagram también era de Y hasta con TikTok millennials más ya. En jóvenes TikTok ya se ve o gente centennials. grande también. Sí. Por eso Lo se decís por pasaron a nosotras. TikTok. Sí. Y ahora está llegando la gente grande a TikTok. Y lo mismo está pasando con YouTube. Los chicos que antes estaban todos en YouTube se están yendo a Twitch. Entonces, todo el tiempo está pasando eso y está pasando que YouTube pasa a ser la televisión hoy en día, desde algún Ujú. punto, ¿no? Entonces, son todos esos cambios que los medios tradicionales los usan en función de ellos, como diciendo, bueno, yo tengo que tener Facebook, o tengo que tener Instagram, o tengo que tener Twitter, o tengo que tener para difundir lo que yo hago en mi medio. Y no lo ven como el medio en sí mismo, ¿entendés? Y creo que esa es la diferencia de los cambios que están pasando y que el problema de eso no tiene que ver con la comunicación, porque la comunicación está y es apabullante y cualquiera de nosotros la puede tener. El problema es si eso es un negocio o no es un negocio. Entonces, para aquellos medios que dieron trabajo a mucha gente, cada vez se están cerrando más y están bajando sus estructuras, siendo equipos mucho más chicos, donde también baja su calidad y donde también hay menos laburo. Mirá cualquier canal de televisión hoy, cuánto es realmente la porción de programas en vivo que tiene. La mayoría son latas y latas importadas encima, ni siquiera es una lata acá que el actor por ahí cobra después. Entonces tiene muchas de esas complicaciones, ¿no? Mm. Eh, Hablando de las redes sociales, también hay otro aspecto que me parece que es como muy patente también, que es qué vínculo hay entre las redes sociales, el mundo en el que estamos viviendo hoy, me refiero la pandemia y también las respuestas, ¿no? Las revueltas, las rebeliones, hoy estuvimos hablando mucho acá también de la situación en Estados Unidos. ¿Qué vínculo hay entre las redes sociales, la juventud y bueno, estos fenómenos de respuestas callejeras también, que muchas veces son convocadas desde la virtualidad, ¿no? Es que desde la experiencia por ahí más simbólica que fue la primavera árabe, independientemente, digo, de para qué lados y qué es lo que buscaban y protestaban y cuál fue el resultado, nace de alguna manera de la virtualidad y lleva a la plaza pública a lo que es el territorio y a la vida real la protesta. En cualquier país del mundo es sabido que la gente en la calle es un problema
y eso se genera desde la virtualidad y pasa al mundo real. El caso de Estados Unidos es muy claro, es alguien, ni siquiera de la televisión, es alguien que lo filma, lo sube a una cuenta, otros lo comparten, eso se viraliza y eso después tiene una acción en el territorio. Voy a un ejemplo más claro, hace unos días se cumplieron los 5 años del Ni Una Menos. El Ni Una Menos, obviamente, que fue lo que disparó algo que se estaba de alguna manera hablando y fue como el tuit justo en el momento justo que despertó todo eso que estaba por darse, pero bueno, fue un tuit. Entonces, está muy relacionado. El tema es, bueno, ahora, digamos, qué logra eso también, ¿no? Digo, hasta ahora, digo, en términos de los resultados que hablaba de la Primavera Árabe, si vos ves, no sé si ha cambiado mucho. Y si vos ves Estados Unidos, el tema de los conflictos raciales es, todos los años tenés una explosión de esta en Estados Unidos y cambia realmente en el después, es otra discusión, pero sí que lo virtual y las redes ayudan a que esas protestas después lleguen al terreno del territorio, de la vida real, ¿no? Bueno, ahí quizá también entra en juego esto que decías de cuál es el rol de los medios de comunicación en un mundo donde las redes sociales pesan tanto y bueno, cuál es el rol del periodismo, digamos, también, ¿no? En ese marco. No sé si, digo, cambió bastante también para el periodismo, bueno, cómo comunicar estas cosas y qué hacer, digamos, ¿no? Un poco me parece que vos Es desde Caja... que, Sí, decime. no, es que justamente el rol va a cambiar tanto. Digo, hoy en los grandes medios afuera, lo que más se está buscando son gente especialista en lo climático. Porque el Ajá. gran problema del mundo en los próximos 20 años va a ser el clima. Entonces, se busca, por ejemplo, eso. Hay redacciones que han pasado ya a la inteligencia artificial para escribir noticias. Entonces, y eso va a pasar acá de la noche a la mañana en algún momento. Obviamente que lo que no se va a poder reemplazar es el análisis de la persona. Ayer leía a Santiago Olaya que decía en una nota que también hablaba de la inteligencia artificial en la música. Van a haber canciones escritas por máquinas, pero él decía algo que con lo cual coincido y me parece que es el diferencial, obviamente, al cual nos tenemos que aferrar, que es la sorpresa. El ser humano siempre tiene una sorpresa bajo la manga y no respeta un patrón que siempre respetan, porque es como nada, esto es un patrón haciéndolo muchas veces para que quede. Así que ese rol va a tener que acentuarse, ¿no? El del análisis y el de poder discernir entre lo que está bien, lo que está mal y en el poder, en ese océano que es Internet, elegir qué contar. Bueno, vos desde el año pasado hacés Caja Negra, un ciclo de entrevistas por Filonews, que empezó, bueno, empezaron siendo unas entrevistas presenciales. Ahora, bueno, también en el marco de la pandemia, estos últimos programas, que igual por lo que vi le fueron muy bien, bueno, en el marco de la virtualidad también, ¿no? Bueno, ¿qué es Caja Negra para vos? ¿Cuáles fueron los mejores momentos hasta ahora? ¿Cómo pensás seguir con ese proyecto? Yo creo que representa un poco de todo esto que estábamos hablando, ¿no? El desafío de Caja Negra en un principio, la hipótesis era llevar a lo que es la entrevista más tradicional a chicos que hoy la están rompiendo y conocer un poco el detrás de esas historias, ¿no? Tratar de entender por qué esos pibes y pibas mueven lo que mueven y que las veces que fueron a los medios tradicionales volvieron espantados porque sentían que no los entendían, los ignoraban, los menospreciaban. Y de alguna manera, desde Caja Negra, lo que queremos es contar que esos pibes están escribiendo parte de esta historia, digamos. Para aquellos que tenemos un Ujú, poco más de años, lo que fue, no sé, el surgimiento de las radios comunitarias en los 80, que fue después la explosión de rock and pop en 90, o lo que fueron los pasquines que después derivó en Página 12 también en los 80. Yo ujú, creo que Internet hoy, Internet Argentina estoy hablando, está en ese momento de ebullición, en ese momento de explosión, y todos estos pibes y pibas representan eso, que va a derivar en algo que va a traspasar a todos cuando se vuelva esto de que lo que hablábamos, ¿no? De que los chicos
y las abuelas sepan quién es Paulina Cocina, de que Claro. los chicos y las abuelas sepan quién es Ramita, Ujú. o que sepan quién es Damián Cook. Eso está a punto para mí, de ocurrir. Es como si uno analiza la comunicación en la Argentina en los últimos 40 años, es un ciclo que se repite con cada una que estallaron. Y en ese momento creo que está Internet Argentina o YouTube Argentina también. Y Caja Negra viene a mostrar un poco de eso, de ese momento de ebullición, de contar y de tratar de ver qué tienen en la cabeza y qué sienten esas personas que están encarnando hoy lo que es para mí la revolución en estos años en la comunicación. Ujú. Bueno, lo recomiendo muchísimo al ciclo porque es muy interesante, me gusta mucho particularmente. Bueno, Julio, ¿hay alguna pregunta que no te hice que te haya gustado que te haga? Esa es la pregunta que cerramos siempre. No, no, a mí me parece que está buenísimo pensar sobre estas cosas, ¿no? Ujú, Porque también vuelvo a lo mismo, nos va a ayudar a cómo, digo, la carrera de la comunicación históricamente fue como la de más desocupados, ¿no? A cómo contar las historias, pero y no nos enseña mucho a cómo tratar de vivir de eso. ujú. Y creo que es la gran disyuntiva que se abre hoy en día, ¿viste? De cómo monetizar todo ese trabajo. Y creo que hay una beta desde los lugares de YouTube o de Twitch o de los que moneticen que te permiten vivir de eso si sos constante, si lo haces bien y si laburás para que eso suceda. Y eso es interesante también. Y también a veces como está bueno desbaratar un poco la idea de llegar a un medio tradicional. A estos chicos no necesitaron un medio Ujú, tradicional para llegar y sin embargo lo hicieron. Y me parece que eso como que es lo más potente de la historia, ¿no? ujú. Bueno, y ser protagonista también de acompañar ese proceso, muy interesante también. Así que bueno, te agradecemos un montón la comunicación, esperamos volver a tenerte pronto por acá para seguir profundizando en estos temas. Y bueno, y desearte un feliz feriado hoy lunes. Dale, igualmente para ustedes y gracias por el llamado. Bueno, Gracias. abrazo, hasta luego.